Muy buenas tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Lizeth Angulo y como cada jueves los tenemos aquí en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Me llama muchísimo la atención todo lo relacionado hacia el mal, su origen, el contexto del mal, por qué surge. Y bueno, hay algunos casos en la historia registrados y bueno, por eso tenemos aquí bueno, a un gran conocedor sobre eso. Él es Juan José. Y bueno, Juan José Magala, bueno, está estudiando literatura. Si es que estoy mal y me equivoco, me corriges. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan José? Hola Lisette, hola a quienes nos ven desde sus casas, quienes nos acompañan. Muy contento de estar aquí desde Perú bueno, ustedes allá desde México. Me parece muy bonito que podamos utilizar estos medios para acercarnos un poco. Así que espero que lo que conversemos hoy, Lisette y yo, pueda parecerles interesante y se puedan llevar algo a casa, algunas ganas también de repente de revisar alguno de los libros que vamos a comentar y eso. Y bueno. A sus órdenes, dice. Juan José, antes de que entremos a lo que nos vas a leer, a la introducción, me gustaría un poquito que les contaras a los que no te conocen aún, quién eres y qué estudias y bueno, por qué te apasiona tanto también el tema sobre el mal. Bueno, yo, como lo dijo Lisette, soy Juan José, mi apellidos son Magán Joaquín. Yo soy formado en comunicación social, ¿no? Acá se conoce también como ciencias de la comunicación. Bueno, luego me dediqué mucho tiempo a jugar fútbol también. Jugué fútbol un nivel que aquí se llama amateur, uno antes del nivel profesional. Y bueno, fui arquero de fútbol y ahora estoy estudiando una maestría en la Universidad Federal de Minas Gerais en literatura, ¿no? En estudios literarios. Y bueno, el tema del mal, creo que siempre nos llama la atención, ¿no? Esos temas un poco como que el misterio, temas así, pero fundamentalmente empezó mi interés por cuando conocía por sus libros solamente, ¿no? A Hannah Arendt, ¿no? Una filósofa, una teórico-política, una pensadora alemana, eh, que tiene varios libros en donde reflexiona sobre estos temas, entre muchos otros, por cierto, y bueno, a partir de ahí empezó un poco mi interés y mi curiosidad, ¿no? Y mi voluntad de seguir leyendo sobre estos temas. Oye, Juan José, yo quiero comentarles a los que nos escuchan que yo te conocí por una ponencia en una universidad de filosofía, me parece, ¿no? No me acuerdo bien cuál era el tema exactamente, pero recuerdo muchísimo, sobre todo de Hannah, porque dijiste una frase que me encantó, que ella dijo, ¿no? Solo nos dejaron la lengua, de acuerdo al contexto que ella vivió. Y bueno, realmente esa frase me quedó súper marcada, ¿no? Y bueno, más por su contexto de la escritora y lo que vivió, ¿no? Lo que escribió. No soy muy experta en ella porque pues fue a raíz mucho de que empecé a leer por la ponencia que diste, ¿no? Pero bueno, me parece realmente interesante lo que ella expone, ¿no? Sí, esa fue una charla en una universidad de Arequipa, en un congreso al que fui a participar. Fui solo igual, virtualmente, ¿no? Porque fue el año pasado en plena pandemia todavía. Pero Arequipa es una ciudad que está en ómnibus, como que a algo de 16, 17 horas de la ciudad donde vivo, ¿no? En avión, menos. Pero es una ciudad a la que me gusta mucho, me gustó mucho ir, he visitado algunas veces y en ese congreso presenté una ponencia sobre
la alienación del mundo, que vamos a hablar un poquito de eso hoy también. Ujú. Y justamente esa frase la menciona Hannah Arendt en una entrevista que es muy conocida, que la pueden buscar ustedes en YouTube, que se llama ¿Qué es lo que queda? Queda la lengua. Una entrevista que le hace un periodista también y también intelectual alemán que se llamó Günter Gauss, ¿no? No confundirlo con Günter Grass. Günter Gauss lo entrevista y a ella le pregunta, ¿no? Porque ella como que ciertamente dejó un poco todas las cosas que representaba Alemania para ella y él le pregunta qué es lo que le quedaba después de todo este tiempo, ¿no? A ella, de Alemania, de su infancia, de todo. Entonces ella le dice esta frase que te gustó mucho, ¿no? Que lo único que le queda es la lengua, ¿no? Porque ella todavía seguía pensando en alemán, seguía recordando mucha de la poesía que ella había leído, de la poesía alemana, también la seguía recordando en su mente, ¿no? Porque ella fue, digamos, una apátrida, ¿no? O sea, Alemania le quitó su ciudadanía, ¿no? Por el contexto que nosotros conocemos, y vivió muchos años luego ya en Estados Unidos. Escribía generalmente después ya en inglés, también manejaba el francés, bueno, ella hablaba griego, latín, ¿no? Una extraordinaria intelectual, pero esa frase muy bonita, ¿no? Que probablemente el lenguaje sea algo que muchas personas que, por ejemplo, hemos visitado otros países cuya lengua no es el español, el castellano, también lo sienten, ¿no? Yo no pasé tanto tiempo en Brasil y ahora estuve unos meses, varios meses en Brasil, y cuando llegué a casa nuevamente a Perú, se sentía un tanto raro, ¿no? Porque en Brasil pues solo se habla portugués, ¿no? Y sentí un poquito de esa impresión de Hannah de extrañar mi lengua natal, ¿no? Mi idioma natal. De modo que seguro lo hemos sentido también cuando hemos viajado, tal vez. No hay nada como nuestro idioma, ¿no? Para pensar, para comunicarnos y etcétera, ¿no? Sí, bien dicen que los prejuicios se acaban cuando viajas, ¿no? Entonces, bueno, conocer otras culturas, no sé, tantas cosas que te dan los viajes que es realmente sorprendente, ¿no? Pero como dices, siempre es importante el idioma. Y bueno, Juan José, a mí me gustaría mucho que, bueno, ibas a leer algo de ella. Es un poema, lo voy a compartir. Ay, no, si me permiten habilitarme para compartir en la pantalla, no sé si será posible, si no, igual les voy comentando mientras se hace. Ahí está. Eh, a ver. Este es un poema, no es de ella, es de Adolf, es de Primo Levi. Este, Ajá. este poema, eh, este poema lo escribió él, voy a compartir, ya está. Este poema lo escribió Primo Levi, que fue otro escritor italiano, muy conocido también, que tiene muchos libros sobre su paso, su memoria por un campo de concentración muy conocido llamado Auschwitz. Él estuvo en ese campo de concentración y tiene varios libros sobre eso, ¿no? Sus más conocidos libros, su grupo de libros, digamos, más conocido es la famosa trilogía de Auschwitz, ¿no? Donde él escribe empieza con si esto es un nombre, ¿no? Porque él estuvo en Auschwitz y bueno, escribió ahí sus memorias, su experiencia, ¿no? Es muy polémico en algunos casos también. Entonces, él escribió este poema el 20 de julio, está fechado aquí el 20 de julio de 1960, y justamente habla del personaje del que hoy vamos a hablar un poco, ¿no? Que es, por decirlo así, nuestro prototipo de ser humano que podría referirse a la idea de banalidad del mal, que es justamente uno de los libros que escribe Hannah Arendt cuando va a visitar, cuando va a visitar, cuando va a Jerusalén, ¿no? A cubrir el caso del juicio que se le estaba haciendo a este señor, que Adolf Eichmann fue capturado en mayo del 60 en Argentina. Fue un famoso el líder nazi, ¿no? De las SS. Él se escapa y llega hasta Argentina, pasa varios años ahí, lo captura el Mossad
y lo mandan, lo llevan a Jerusalén para ser juzgado, ¿no? Entonces, este señor, Adolf Eichmann, es juzgado ahí. Y bueno, al final es declarado culpable de todo, lógicamente, ¿no? Y le dan la pena de muerte, ¿no? Bueno, entonces Primo Levi, unos meses después que es capturado, fíjense, es de fecha 20 de julio, a él lo capturan en mayo, o sea, Primo Levi seguro que ya sabía que lo habían capturado, escribe este poema. Está en portugués porque la edición que yo conseguí solo estaba en portugués, se llama Mil Soles, pero en portugués, ¿no? Mil Sois. Y yo lo voy a ir traduciendo en español, pero lo dejo ahí, no lo traduje directamente antes porque pues yo no soy traductor y solo haré una traducción aquí un poco tosca y un poco burda, ¿no? Pero por eso lo dejo ahí para que quienes de repente conocen el idioma mejor puedan también leerlo en el idioma el que está traducido. Por supuesto que el idioma natal de este poema es el italiano, ¿no? Acá ya una traducción, entonces yo voy a hacer, digamos, una tercera traducción al español. El poema se llama Para Adolf Eichmann, ¿no? Como introducción a nuestro tema, ¿no? De la banalidad del mal. Corre libre el viento por nuestras planicies, eterno pulsa el mar vivo en nuestras playas. El hombre siembra la tierra le da flores y frutos. Vive con ansia y alegría, espera y teme, cría tiernos hijos. Y usted llegó, nuestro precioso enemigo, usted, criatura desierta, hombre cercado de muerte. ¿Qué va a decir ahora delante de nuestra asamblea? ¿Jurará por Dios? ¿Pero qué Dios? ¿Saltará contento sobre la tumba? ¿O se lamentará como un hombre como operario, algo así como un ser maquinal, como un hombre maquinal que por fin se lamenta? A quien la vida fue breve para tan largo arte, de su terrible arte incompleto, de los 13 millones que todavía vive. El hijo de la muerte. No le deseamos la muerte, que usted viva tanto como nadie nunca vivió, que viva insomne 5 millones de noches y que toda noche le visite el dolor de cada uno de quien vio cerrarse la puerta que atravesó el camino de vuelta, la brea crecer en torno de sí y el aire al cargarse de muerte. Palabras duras de Primo Levi, ¿verdad? Para Adolf Eichmann. ¿Quién no un poquito del contexto, puedes de explicarles un poco quién fue, qué hizo, por qué se le juzgó, por qué se le condenó a muerte? Bueno, Ana quiso estar ahí en su juicio, ¿no? Y ella fue la que de algún modo dio pues una manera de decir las cosas distintas, ¿no? Ella como que buscaba la verdad, ¿no? Era como buscadora de la verdad. Pero para las que no sepan y no tengan como el contexto de lo que sucedió, estamos hablando de los campos de concentración y de quién era un general, ¿no? Que se encargaba de algún modo de seguir órdenes, esa fue su excusa, ¿no? Su argumento. Y bueno, platícales un poquito. Ya. Entonces, ¿quién es ese tal Adolf Eichmann, ¿no? A quien Primo Levi le escribe este poema lleno de palabras duras y justas, tal vez, en representación de todas las millones de personas y millones de judíos, y no solo judíos, ¿no? Porque también asesinaron gitanos, homosexuales, oponentes políticos, y etcétera, ¿no? Adolf Eichmann fue un teniente coronel de las SS, ¿no? De las tristemente famosas SS nazis. Él trabajaba en el sector 4, la línea oficina B, digamos, de las SS, y él se encargaba, digamos, del transporte
de los judíos de las distintas ciudades, tanto alemanas como extranjeras, conforme iban conquistando otras ciudades ya en medio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes. Él captaba a los judíos y los transportaba a los campos de concentración, ¿no? Entonces, Ok. digamos, era la persona que transportaba toda esa gran cantidad de judíos que venían de Hungría, de Dinamarca, de Francia, de todos los países que iba conquistando Alemania, y los llevaba a campos de concentración, llámese Auschwitz, llámese Birkenau, llámese Dachau, llámese Theresienstadt, llámese Treblinka, y muchos, porque habían muchísimos, ¿no? Entonces, él se encargó de ello. Y bueno, él escapó, ¿no? Escapó de Alemania sin ser juzgado en estos famosos juicios de Nuremberg también que se dieron, ¿no? Y Ujú. llegó a Argentina, ¿no? Como muchos otros líderes nazi que llegaron a América del Sur. Por ejemplo, otro caso insigne, digamos, es el ángel del infierno, como le decían, ¿no? A Joseph Mengele, ¿no? Este Ujú. trabajó en Auschwitz y que experimentaba con gemelos, por ejemplo, ¿no? Entonces él llegó también a Brasil. A él nunca lo capturaron, ¿no? Él murió de un paro cardíaco en una playa de Sao Paulo. Bueno, entonces a Eichmann sí lo capturaron en 1960, el Mossad, que sería el servicio de inteligencia israelí, eh, lo captura, ¿no? Lo captura y lo llevan hacia Jerusalén para que sea juzgado ahí, ¿no? Y por eso el nombre bueno, cuando Hannah Arendt se entera de esto, ella estaba ya en Estados Unidos, vivía con su segundo esposo, Heinrich Flücker, y ella se entera de esto y ella llama a un diario que es el New Yorker, como viste ahí en la película, más tarde inclusive podemos hablar un poco de ella, y ella pide ir como corresponsal, ¿no? Como si fuera una periodista. Ya había publicado Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Un libro maravilloso, uno de sus más grandes libros, y ella se va, digamos, a estudiar, a presenciar a viva voz, digamos, ¿no? El juicio de Eichmann, ¿no? Bueno, creo que ahí podría cortar un poco y seguir conversando. ¿Qué te parece? Sí, lo importante yo creo ahí es un poco que fuéramos como, ¿qué es realmente para Ana la banalidad del mal, ¿no? Y qué tan importante es el pensamiento y cómo fue la defensa, ¿no? De algún modo de este personaje, ¿no? Y la poca conciencia de la realidad de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, su argumentación fue muy, pues sí, banal, ¿no? Ajá, Creo que tenía que ver sus orígenes, ¿no? Según era de clase media baja, ¿no? Con muchas carencias, ¿no? Creo que mucho se dijo que aspiraba, ¿no? Realmente tener una posición, ¿no? No hay realmente como argumentación para haber matado o saber que se iba a morir tanta gente y no haber hecho nada, ¿no? uh-huh. Ya, entonces, ella a su libro, al libro que digamos es el producto de este seguimiento que ella hace en Israel, ¿no? En la capital, Jerusalén, lo llamó Eichmann en Jerusalén justamente, y de subtítulo le puso un relato sobre la banalidad del mal, ¿no? Y este término, como has mencionado, la idea de banalidad del mal, le trajo serios problemas, ¿no? Serios inconvenientes, tanto con amigos muy cercanos, como con la comunidad judía, como con la academia, tanto estadounidense como alemana. Una serie de inconvenientes y rupturas y discrepancias. Pero ingresamos un poco al tema de la banalidad del mal. Entonces, ¿a qué se refería ella con banalidad del mal? Voy a leerles una pequeña frase que ella escribió en su libro, ¿no? Justamente en este libro que les comentaba, que es Eichmann en Jerusalén. Ella dice lo siguiente: el acusado, o sea, Adolf Eichmann, ¿no? El acusado no es el monstruo que se quiso presentar.
sino uno más de entre tantos burócratas del nazismo, que a fuerza de eficiencia y ubicuidad pretendían escalar en la pirámide del poder estatal alemán. Un hombre ordinario, despreciado por muchos de sus colegas y jefes, inofensivo y hasta refractario al uso de la violencia en lo cotidiano, que mostró ser muy eficiente en las tareas que se le encomendaban, pero que pese a ello, nunca pudo pasar de ser un oscuro teniente coronel. Acá ella utiliza un término amplio alemán, ¿no? Yo no sé alemán, así que la traducción, digamos, es como teniente coronel. A cargo de una subsección, como ya les había mencionado, muy lejos del centro, de los centros de poder donde se decidía cuándo, quiénes y cómo poblaciones enteras terminarían su existencia en los campos de exterminio del este europeo. Entonces, ¿a qué se refería? Ella, ¿en qué quiere hacer hincapié? ¿No? O sea que mientras toda esa parafernalia en el juicio de Eichmann en Jerusalén apuntaba a que se le considerara una encarnación del demonio, una figura demoníaca, malvada, malévola, ¿no? Diabólica, ella dice no, o sea, ella no es el monstruo que ustedes quieren ver, él es un tipo totalmente normal. Lo curioso es que lo normal en el contexto en el que vivía Adolf Eichmann era eso, ¿no? Era la ausencia de la reflexión con respecto a nuestros actos. Eso es lo que más nos aterra, decía Hannah Arendt, ¿no? Porque frente a seres humanos normales que pueden hacer cosas tan terribles, un ser humano se ve como reflejado, ¿no? Porque es muy fácil cuando alguien dice, no, ay, sí, ese es un malvado, un tonto, un torpe, eso es como decir al mismo tiempo, yo no soy eso. Pero cuando Hannah Arendt dice, él es una persona normal, como que el resto se ve en su interior y dice, entonces, no hay que ser diabólico, no hay que ser extraordinario para hacer cosas terribles. Y ella dice, no, justamente de eso se trata. Este es el fenómeno nuevo que nos presenta la banalidad del mal. Y con banalidad ella se refería no que era un mal que no tenía importancia o que era pues en el sentido de algo poco, eh, poco con atenuantes, ¿no? O sea que no tenía mucho que ver o que mucho que importarnos, sino más bien banalidad significa para ella más bien irreflexión, ¿no? Distracción, cierto desapego, desinterés, ¿no? O indiferencia por lo que hace, como si una persona pudiera actuar mecánicamente. Ahí también para un ratito para darte el pase, Lisa. No, es que justo eso es lo que me llamó mucho también la atención, porque en realidad los seres humanos, yo siempre he pensado, ¿no? Siempre le echo la culpa a la estupidez humana, ¿no? Pero eso justo es lo que ella dice, no se trata de estupidez humana, sino de falta de pensamiento y falta de, bueno, ya es un nivel mayor la reflexión, ¿no? Y ahí es donde cuánto el ser humano se pone a tener diálogos, porque ¿qué es el pensamiento para Hannah, no? Es un diálogo con uno mismo, ¿no? Es ese sentimiento de que algo no estaba bien y él jamás sintió en algún momento ningún remordimiento, ¿no? Es más, en su misma defensa, él incluso dijo, ¿no? Que podría enviar a su padre si era una orden, ¿no? Entonces, no sé, si, francamente me causa mucha, pues intriga porque el ser humano puede llegar a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, como bien te lo dije, a lo mejor era su ambición, su emancipación que necesitaba, ¿no? Por las carencias que tuvo de niño, porque tuvieron muchísimos hermanos, porque insistentemente a lo mejor quería ser alguien, ¿no? Y pensaba que a lo mejor iba a tener algún cargo en un futuro, ¿no? Pero pues no fue así, ¿no? Uh-huh. ¿Y Fíjense cuánta gente que, puede hacer sí. esas cosas, ¿no? Lo vemos en la corrupción en nuestros gobiernos, ¿no? En la política,
pues cuánta gente se corrompe, ¿no? Por la ideación del poder, ¿no? De la ambición, del egoísmo, eso. Sí, o sea, Eichmann es un caso de un burócrata que hace lo que tenga que hacer por cumplir su trabajo y sin importar alguna consecuencia, ¿no? Por ejemplo, fíjense que él dice lo siguiente, ¿no? Dice, ninguna relación, Eichmann, ¿no? Esto es una declaración de Eichmann, ninguna relación tuve con la matanza de judíos, fíjense, ¿no? Ninguna relación tuve con la matanza de judíos. Jamás di muerte a un judío, ni a persona alguna, judía o no. Jamás he matado a un ser humano. Jamás di órdenes de matar a un judío o a una persona no judía. Lo niego rotundamente, ¿no? Entonces, eh, eh, yo pienso que aquí hay un nivel de, digamos, de enajenación, como lo dice Aren, ¿no? Ella usa esa palabra, enajenación, alienación, para, para legitimar o argumentar algo que uno tenía que hacer de todas formas, ¿no? Él durante el juicio eh, siempre decía eso, ¿no? Era lo que yo tenía que hacer, era mi trabajo, ¿no? Yo solo hacía mi trabajo, solo seguía órdenes, ¿no? Entonces, no había, como tú bien dices, ese nivel de reflexión, ¿no? Ese nivel y Hannah Arendt es muy insistente en decir, no es un estúpido, o sea, a Eichmann le hacen estudios psicológicos y los psicólogos concluyen que él no tiene ningún problema psicológico, no tiene, porque hay psicopatías que nos podrían orientar a eso, ¿verdad? O sea, no podemos negar ello, ¿no? Hay distintas psicopatías, pero él no era ninguna persona que tenía algún tipo de deficiencia mental o algún tipo de psicopatía, como les decíamos, ninguna. O sea, él simplemente estaba alienado del mundo y y ni siquiera era un doctrinario, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando a él le preguntan por qué se unió al partido nazi, él dijo que nunca tuvo ninguna Ni convicción, o sea, él no era nazi, ¿no? Él no era nazi, él no había leído el Mein Kampf, ¿no? El Mi Lucha, no era, pues Hitler no era una figura como para muchos, ¿no? A seguir, una figura que él quisiera emular. Él era una persona, Eichmann era una persona con poquísimas convicciones, ¿no? O sea, era un ser humano normal, era un buen padre de familia, era un buen esposo, ¿no? Como dice Aren, refractario a la violencia, pero todo lo que sucedió, ¿no? Todo lo que luego pudo hacer. incluso muchas veces argumentó incluso a judíos, ¿no? Que porque un tío se lo había pedido, ¿no? Entonces, sí, sí son cosas que, no sé, incongruencias de la personalidad, pero ¿tú cuál crees que haya sido su lógica de pensamiento? Ya. Entonces, eso es importante pensarlo porque para Hannah Arendt es importante no analizar a la persona, sino analizar la situación, porque el ser humano, pues, no es un ser que vive sin mundo, ¿no? El ser humano es, digamos, una serie de condiciones, el ser humano tiene una serie de condiciones y esas condiciones, justamente como dice su nombre, los condicionan, lo limitan a ser de alguna forma, ¿no? Claro. Y entonces pensemos en el momento en que Eichmann vivía, ¿no? Eichmann desarrollaba todas esas actividades en la Segunda Guerra Mundial, durante el momento en que se empezó a ejecutar, digamos, lo que se conoció como la solución final, ¿no? Este plan para exterminar judíos, ¿no? Una cantidad de más o menos 11 millones que al final quedó en mucho menos, pero en las actas, digamos, contaba con esa cantidad, ¿no? Terrible de personas, de niñas y niños, casi 1,5 millones de niñas y niños judíos asesinados, ¿no? Entonces, esta lógica del pensamiento, ¿no? Que menciona, para pensar un poco ello, hay que recurrir a otro libro de Hannah Arendt, que es Los orígenes del totalitarismo, ¿no? En Los orígenes del totalitarismo, en uno de sus últimos capítulos, ya en el capítulo llamado Ideología y Terror, que es el que
hemos estado conversando durante estos días, es donde ella explica la función de la ideología para todas las personas que vivían en ese contexto. O sea, Eichmann no es, eso es otro tema, ¿no? No es un ser excepcional, o sea, es normal, como dice, es lo que normalmente sucedía, ¿no? El ser humano promedio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el tema de la lógica de una idea, ¿no? Es la ideología la que entra, digamos, ahí y se instaura en la mente a partir de toda la gran cantidad de propaganda, de educación. Ustedes saben que Hitler pues tenía una gran cantidad de elementos que coadyuvaban a que la ideología nazi pues se instaure en cada una y en cada uno de las personas que vivía en la Alemania que él en ese momento dirigía, ¿no? ¿Y qué significa entonces la ideología? Hannah Arendt hace un uso de la ideología de forma muy, muy textual. La ideología dice la lógica de una idea. La lógica de una idea pretende explicarlo todo, ¿no? Pretende que una idea sea el instrumento de explicación de todo lo que sucede en el mundo. Y esto implica que eso no pueda ser interrumpido por una nueva idea, ¿no? O por una experiencia. Entonces, las personas que están sumidas, están presas, digamos, por esta ideología, explican el mundo a través de una idea y no hay una nueva idea o una experiencia que pueda ser, digamos, rival para ella. Por ejemplo, el racismo, ¿no? Una ideología que el sistema nazi, la ideología nazi capturó. Todo está explicado a través de la idea de las razas. Otra ideología que Hannah Arendt menciona es el comunismo, ¿no? Todo el mundo, todo lo que sucede en el mundo, lo que pasa, el movimiento de la historia, los fenómenos que ocurren socialmente, etcétera, están explicados por la idea de la lucha de clases. Entonces, esta ideología tiene una explicación total del mundo, en principio, ¿no? Por lo menos tiene tres elementos, ¿no? Una explicación total. O sea, no necesitas nada más para entender para entender el mundo que es esa ideología, ¿no? También la independencia de toda experiencia, ¿no? Emancipada de la realidad. O sea, no importa lo que suceda. Uno está sumido en esa idea y no cree en nada más. Por ejemplo, recordemos ahora lo que más o menos sucede en las teorías de la conspiración, que ahora tanto nos abunda, ¿no? O sea, una persona que piensa que, por ejemplo, detrás de todo lo que está sucediendo ahora con el coronavirus y todo, hay pues una serie de 2, 3, 5 personas que quieren llegar a un orden, digamos, totalitario, ¿no? Mundial, y entonces a través de esa idea explican todo. Y es dificilísimo que las personas cambien de forma de pensar. Y no, nuevamente, no se trata de estupidez ni nada. Yo he leído algunos testimonios en el New York Times de personas que han salido de Harvard o están estudiando en Harvard, en grandes universidades, que creen fielmente en estas teorías de la conspiración. No se trata de estupidez, es algo más, ¿no? Es una explicación más como la que estamos intentando dar aquí, ¿no? Más normal en ese sentido. Y finalmente, esta lógica de una idea apunta a que luego de tú pensar una cosa, inmediatamente piensas otra y otra y otra, ¿no? Un razonamiento lógico. A diferencia del pensamiento, ¿no? Que el pensamiento haría pues que uno cuando puede pensar algo pueda decir luego, pero ¿estará bien esto? O sea, pueda juzgarse, ¿no? Criticarse. Claro. Es la diferencia. Entonces, más o menos eso sería lo que ayudó para que todo este gran armazón, digamos, se construya en las mentes de estas personas y que puedan terminar realizando los actos que realizaron, ¿no? Como en el caso de Eichmann. Pues sí, es que te pones a pensar que sí, en todo el contexto, ¿no? Te digo porque sí he sido como partícipe de pensamiento como sectario, ¿no? Y te das cuenta cómo es imposible, pues sí, se hacen como disonancias cognitivas, se irrumpen su pensamiento y es demasiado hostil para ellos escuchar algo que no concuerde a su pensamiento, ¿me explico? Como ya están tan adoctrinados y todo el tiempo han estado durante muchos años escuchando lo mismo, ¿no?
y ven actuar a la gente igual, ¿no? Entonces, para ellos es imposible pensar distinto, ¿no? Ni siquiera se pueden detener, actúan, su comportamiento es como automático y dogmático a reaccionar a esa lógica de pensamiento, ¿no? Y esa es su respuesta, no hay más. Y eso me lleva también, y te lo digo porque todos nos tenemos que hacer esa pregunta. Realmente, pues, estamos bien, tenemos la verdad, estamos haciendo lo correcto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? El aislamiento, lo que tanto se publica sobre el egoísmo, sobre, pues no sé, se ve mucho, no sé, yo creo que nuestra moral tal vez, no soy nada moralista, pero Lisette, tu audio, tu audio se te apagó. Lisette, tu audio se te apagó, no te escucho. El audio, a ver, ahora sí. ya, no sé en dónde te quedaste. No, no, ahí nada más, cuando estabas hablando del no moralismo. Ah, sí, no, no, no es un moralismo, sino es una reflexión hacia el pensamiento, ¿no? Y hacia una lógica de pensamiento. Y bueno, lo que platicábamos ayer, ¿no? A no aislarnos, ¿no? Y pensar que estamos bien. Sí, justamente tú mencionas esa palabra que habría que hacer incidencia en ella, ¿no? En el tema del aislamiento, de la soledad. Fíjate que es a mí algo que me preocupa mucho porque en sociedades como la nuestra se tiende a que uno se sienta solo a pesar de que está rodeado de mucha gente, o ahora mucho más con esta cuarentena que se nos ha impuesto, por ejemplo, o el miedo a contagiarnos, ¿no? Entonces, Hannah Arendt cita una frase de Martín Lutero, ¿no? Y ella dice, un hombre solitario siempre deduce una cosa de otra y piensa en todo hasta llegar a lo peor, ¿no? Entonces, yo siento que, bueno, Hannah Arendt en el fondo igual es una persona que tiene mucha esperanza, porque vamos, al final, antes de despedirnos, vamos a leer una frase de ella que creo que nos va a permitir cerrar con esperanza esta charla, ¿no? Pero ella sabe, es muy consciente de que un factor fundamental en la educación totalitaria o en el contexto del terror totalitario es aislar a las personas políticamente, ¿no? Pero no solamente aislarlas, sino pasar de ese aislamiento que a veces podría ser provechoso, por ejemplo, cuando un artista escribe, cuando un artista crea algo, cuando alguien quiere pensar, necesita estar aislado, ¿no? Es bueno también ese aislamiento en un término, pero la soledad ya es otra cosa, ¿no? O sea, la soledad es sentirte abandonado, sentirte desarraigado. Y ahí es importante por eso las otras personas, ¿no? El espacio público, el espacio de contacto con el otro, con otra forma de pensar, con otro tipo de personas que vengan de distintas regiones, de distintas localidades, de distintas formas de pensamiento, porque solo es eso lo que nos hará salir de esta lógica, ¿no? O sea, si uno solamente piensa en sus ideas en casa, nunca va a tener esa posibilidad de pensar diferente. O sea, si no hay compañía, ese aislamiento que podría ser positivo en algún momento, porque no vamos a vivir todo el tiempo en la esfera pública, ¿no? No, eso no sería provechoso también para el ser humano. Pero si ese aislamiento eh, se puede convertir en soledad cuando dejamos de tener contacto con la otra persona. Y ahí también en la soledad perdemos contacto con nosotros mismos, que era lo que no tenía Eichmann. O sea, Hannah Arendt dice, Eichmann ha perdido el contacto con la posibilidad de conversar consigo mismo, porque eso es pensar. Pensar es como estar en un dos en uno, en el que yo pienso y alguien más aparte de mí piensa conmigo. Y entonces esa soledad te lleva a perderte a ti mismo en ese diálogo
y a perder el contacto con el mundo. Entonces ahí hay una alienación, una ajenación del mundo, ¿no? Entonces perdemos contactos con los semejantes, perdemos contactos con la realidad, ¿no? Entonces ya no hay capacidad ni para pensar ni para experimentar el mundo. Y es sumamente complejo. Y ahí entonces inclusive llegamos a no tener muy claro la diferencia entre la verdad y la ficción, ¿no? Fíjate ahora con el problema de la posverdad, ¿no? O de la cantidad inmensa de mentiras que nos dicen en las campañas políticas. O sea, ahora la forma de hacer política es mentir. Y eso, y cuidado con eso, que los nazis eran especialistas en eso, ¿no? Joseph Goebbels, en su ministro de propaganda, decía esta famosa frase, ¿no? Miente, miente, que algo queda, ¿no? O sea, estas formas de política ya han sido utilizadas por gobiernos totalitarios. Y si una política viene a hacer eso nuevamente, es sumamente peligroso. Y por ahí también era mantener la conversación. Sí, Lisette, te escuchamos. ¿Cuántas veces se puede repetir una mentira para que se vuelva verdad, ¿no? En la historia, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que estar constantemente cuestionándonos, revisándonos. El pensamiento crítico es fundamental en nuestro tiempo, ¿no? Las redes sociales, insisto, no es que sean malas, lo que pasa es que pues son sistemáticas, ¿no? Con algoritmos que solo te van a satisfacer sobre lo que te gusta, sobre lo que tú piensas, ¿no? Sobre lo que quieres, sobre lo que tienes que comprar. Y en realidad pocas personas realmente lo utilizan como para una situación productiva, ¿no? O de cambio, o no sé. Sí, o sea, la tecnología, si bien es cierto, la tecnología en sí misma es neutral generalmente, por ejemplo, las tecnologías más básicas, ¿no? Un martillo, uno lo puede utilizar para clavar un hermoso cuadro en la pared, pero también lo podría utilizar para romperle la mano a alguien, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de tecnologías, como el Facebook, las redes sociales, hay muy buenos documentales que ustedes pueden ver, ¿no? Con respecto a ello, está esta de acá que ha salido último en Netflix, que es ¿cómo se llama esta de aquí? Es una red de doble filo, algo así, ¿no? El doble filo de las redes sociales, algo así, está en Netflix. O sea, detrás de todas estas redes sociales hay gran cantidad de gente que está interesada en que tú permanezcas en las redes sociales a toda costa, ¿no? Y por ello te va a brindar información que tú solamente quieres recibir. Entonces, más allá de ser satanistas, digamos, o con las redes sociales, que vaya que nos pueden servir, por ejemplo, si no hubiéramos tenido la red social, no podríamos estar conversando contigo en este momento, ¿no? Porque fue por una transmisión de Facebook, ¿recuerdas? Entonces, estar pendientes de eso, estar al tanto y nunca transformar esa realidad virtual en la realidad que quisiéramos, ¿no? Porque la realidad existe en el espacio público, en el exterior, con las personas, con la familia, con el barrio, con la ciudad, en el espacio político, eso, ¿no? No querer trasladar esa red social o esa idealidad de las redes sociales donde podemos bloquear, donde podemos callar, donde podemos eliminar a alguien al espacio público. Entonces, inclusive Hannah Arendt es incidente en decir que puede ser que los verdaderos problemas de nuestro tiempo, ¿no? Se suman o se asuman su forma auténtica cuando el totalitarismo se haya convertido en el pasado, ¿no? Porque como el totalitarismo asume o realiza algunas prácticas cuando digamos, cuando estaban los nazis, Mussolini, etcétera, en el poder, uno se daba cuenta que era el poder fáctico, digamos, ¿no? Pero una vez que ya está eso en la sociedad, pueden disfrazarse, pueden utilizarse de otras formas para seguir, como les decía ahora, este tema del uso de la mentira como herramienta política o como desestabilización de la sociedad, ¿no? de la democracia, etcétera. Entonces, tengamos mucho cuidado con ello porque no hay que tener gobiernos totalitarios para que esos gobiernos utilicen algunas
algunas herramientas totalitarias, ¿no? A mí me gustaría, ya cerrando, y bueno, antes de ir cerrando, ¿qué me puedes decir un poco sobre la piedra de toque? Ayer Ya. hablamos un poco. Yo pienso que los seres humanos en general podríamos tener por ahí una piedra de toque en el sentido de que esta es como una especie de figura que utilizaban, la piedra de toque en la época medieval se utilizaba para, este, para probar si algo era de oro, de un material. Entonces lo comparaban con otra piedra y las tocaban, digamos, y sabían si era un material de valor, ¿no? De valor, por ejemplo, oro o algo así, que si tenía valor verdaderamente. Entonces, yo pienso que habríamos que tener siempre nuestra piedra de toque permanentemente en las otras personas, pero también en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y releer siempre un libro que se llama El diario de Ana Frank, que lo tengo acá. Y Ana Frank a mí me acompaña mucho. Y fíjense lo que ella dice, ¿no? Esto sería algo como un ánimo para compartir, para pensar un poco juntas, ¿no? Para pensar juntas y juntos, tal vez, antes de despedirnos. Dice Ana Frank el día jueves 6 de julio de 1944, dice. Qué bella sería toda la humanidad y qué buena si por las noches, antes de dormirse, todos evocaran lo ocurrido durante el día, llevando cuenta del bien y del mal en su conducta. Inconscientemente, todos se esforzarían por enmendarse y probablemente después de algún tiempo se hallarían frente a un buen resultado. Todo el mundo puede probar este simple recurso que no cuesta nada y que indudablemente sirve para algo. En una conciencia tranquila es donde radica nuestra fuerza. El que no lo sepa puede aprenderlo y practicarlo. Eso nos dice Ana Frank, ¿no? Y por ahí tal vez nuestra propia piedra de toque podría ser siempre nuestra conciencia, ¿no? Todas las veces. Ahora, es dificilísimo en este tiempo, ¿no? De la precarización del trabajo, de la pérdida de la posibilidad del tiempo, de la pérdida de lazos profundos. Es dificilísimo, por supuesto que sí lo es. Es fácil decirlo, a veces difícil de hacerlo. Pero ahí tal vez está el reto, ¿no? El reto que nos dice Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt en sus últimas páginas los orígenes del totalitarismo, te decía ayer, ella menciona algo muy bonito, ¿no? Muy idealista tal vez, pero en el fondo también muy bonito, a ver, yo con esta frase yo me despido y te dejo para que comentes algo. Ella dice eh, acá está, acá está, dice. También permanece la verdad de que cada final en la historia contiene necesariamente un nuevo comienzo. Ese comienzo es la promesa, el único mensaje que el fin puede producir. El comienzo, antes de convertirse en un acontecimiento histórico, es la suprema capacidad del ser humano, políticamente, que se identifica con la libertad del hombre. Para que un comienzo se hiciera, fue creado el hombre, dice San Agustín. Este conocimiento es garantizado por cada nuevo nacimiento. Este comienzo lo constituye, desde luego, cada ser humano. Entonces, para ella era cada nacimiento un nuevo inicio del mundo, una nueva esperanza, ¿no? Y cada fin de algo significaba también un reinicio. Entonces, tal vez por ahí, cada día, cada noche, cada momento significa el final de algo, pero un nuevo comienzo para poder pensar mejor en nuestro mundo, en el mundo que dejamos, en el que estamos, y sin ánimos de moralismos tampoco, porque detesto el moralismo, pero por ahí tal vez brindarles un granito de arena a la tierra y a las personas que nos han dado tanto amor en la vida, ¿no? Como yo te decía ayer, ¿no? Me he vuelto sumamente pesimista en muchas cosas, ¿no? Por la experiencia vivida en el contexto que he tenido últimamente. Pero bueno, la pandemia en realidad a muchos nos hizo reflexionar muchas, no que finalmente sea, pero sí es un contexto que vivimos muchos, ¿no? Me tocó pues vivir de cerca tragedias, duelos, ¿no? Y
Y lo que decías ahorita en la última narrativa sobre el comienzo, pues es muy real, ¿no? O sea, te preguntas muchísimas cosas en el sentido de por qué sigo aquí, ¿no? O sea, por qué tengo el privilegio de poder abrir los ojos todos los días, ¿no? Cuando en realidad se está viviendo un contexto, pues no quiero ser fatalista, pero para muchos sí fue fatalista, ¿no? Perdieron vidas, perdieron Claro, incluso mía, o sea, muchos se vivió huérfanos, ¿no? muy, Muchísimo. muy difícil, muy duro, ¿no? Económico, de vidas, de todo, ¿no? Y bueno, no hay un futuro como muy esperanzador, ¿no? Por lo bien que hemos dicho, ¿no? Cada vez creo que las cosas se ponen un poquito más complicadas y difíciles, ¿no? Que tiene que haber en algún momento un renacimiento para todos, ¿no? O algún... Y esto creo que es algo muy importante que tenemos nosotros todos los días para reflexionar y, bueno, sentir, yo creo, dentro del enojo que podemos estar sintiendo, dentro del dolor que podemos estar sintiendo por estar viendo todo lo que se está viendo. Yo ya no veo, por ejemplo, noticias y cosas así porque solo te amargan más la vida, pero dentro de todo podemos hacer algo, ¿no? Para tener esa gratitud y, bueno, como bien decías ayer, ¿no? Es muy difícil voltear a ver fuera de tus intereses actualmente, ¿no? Porque ya la misma sobrevivencia, ¿no? Te lo impide. Pero creo que dejando tal vez contigo en esa armonía un mensaje esperanzador, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no reflexionar sobre eso y por qué seguimos acá, no? Sí, yo creo que sí, volviendo para cerrar a la idea de banalidad del mal, o sea, en breves palabras podría decir que Hannah Arendt se refería a que una persona a veces puede hacer algo no tan positivo simplemente por no pensar en algo o por tener la imposibilidad de reflexionar eso. O sea, no pensemos a veces que hacer un mal, entre comillas, es hacer algo dañino o pensarlo un mes y no elucubrarlo en la mente, sino dejar de hacer algo o dejar de reflexionar sobre lo que hacemos, dejar de preguntarnos a nosotros mismos por qué hacemos algo, eso ya es una forma de maldad, ¿no? De banalidad del mal, como gustan, pero finalmente de maldad. Y en momentos en que la mentira es una forma de comunicarse, en momentos en que el egoísmo es una forma de tratar a las personas. En estos momentos tan graves, en momentos en que la educación, los políticos, los poderes económicos no quieren que pensemos, pensar en este momento ya es revolucionario. Pensar y pensar con otras personas, por muy diferentes que sean, ya es un acto revolucionario. Y pensar y actuar luego en medida de esos pensamientos pueden mejorar mucho las cosas. Así que sigámonos uniéndonos, sigamos juntándonos para pensar, para actuar y bueno, esperemos que las cosas mejoren en algún momento, ¿no? Esperemos, nunca perdamos la esperanza. Me gustaría con algo que dijo Ana, el mal no puede ser banal y radical al mismo tiempo. Dice, solo el bien puede ser profundo y radical. Entonces, bueno, me quedo con eso, ¿no? Y pues a reflexionarlo. Sí, 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 sí. Pues te agradezco mucho, Juan José. Gracias por estar con nosotros. Espero después se repita alguna otra charla, algún otro libro, pero pues igual y podemos seguir comentando sobre esto y profundizar más sobre todo Claro. esto. Claro, sí, cuando gusten, es apenas un momento de la obra de Hannah Arendt y algunas reflexiones que hemos podido hacer aquí. Es inmensa la obra de Arendt y es inmenso el tema, ¿no? Así que podríamos ir comentando cuando gusten. Y bueno, quedamos aquí, sus amigos, sus amigas peruanas, siempre a la orden de lo que puedan mencionar y es muy bonito poder hacer estos lazos con otros países de Latinoamérica que tanta falta nos hace unirnos también a veces porque tenemos muchas veces los mismos problemas. Fíjese lo que está sucediendo en Colombia en este momento, qué ha sucedido en Chile, qué ha sucedido el año pasado aquí en Perú, qué ha sucedido en México, qué ha sucedido en Guatemala, qué ha sucedido en Ecuador, en Bolivia. O sea, parecemos un inmenso gran país latinoamericano, ¿no? Así que vamos a unirnos y vamos a estar siempre en contacto. Gracias a las personas que nos escucharon
y bueno, la esperanza, decían los medievales que la esperanza son los pies que usa nuestra alma para caminar el mundo. Así que vamos ahí, vamos a seguir y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, no quiero irme a Andrés Soto, a Lino, a Joen, a Miguel Mandrujano, a Armando Pacheco, a Carlos, y bueno, dicen saludos, muy interesantes, saludos. Muchas gracias, de verdad, gracias a GES Intelectual, gracias a todos los intelectuales que siempre nos siguen, y bueno, gracias, Juan José, de verdad eres muy cálido, muy afable, y agradezco también esa nobleza y esa disposición siempre que es bueno que has tenido, ¿no? A partir de que te conocí. No, gracias a ti, Lisette. Un abrazo grande y gracias a GES Intelectual también y abrazo a quienes nos vieron y nos escucharon. Estamos a la orden ahí para cualquier momento. Cuídense muchísimo, ¿ah? Va. Nos vemos pronto, Juan José. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense.